Los que hacemos habitualmente radio, más allá de mi persona, que hace muchos años que hago también televisión, nos preocupamos a veces por los tiempos. Por eso vale la pena pedir disculpas a las personas que lo tenemos desde hace ya algunos minutos en línea a través de la plataforma Zoom, que son el señor Pablo Bausa, que es vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Puerto Iguazú, y también el señor Joaquín Barreto, que es presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, para hablar acerca, bueno, de la apertura del puente internacional, cómo lo tomaron. Señores, buenas noches. Les saludo primero a Pablo Bausa, Pepe Levi, desde el foro de Misiones 4. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Pepe. Muchas gracias y no hace falta pedir disculpas. Entendemos cómo es el sistema de esto. Y los tiempos de la televisión, ¿no? También saludamos a Joaquín Barreto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Pepe? Acá todo bien, y igual que Pablo, no hace falta pedir disculpas. Interesante también escucharle al diputado. Me decía justamente el diputado que, me decía después fuera de aire, que en primer momento hasta se pensó en hacer casi como una interna dentro de la provincia de Misiones, porque se pensaba en 4 localidades y ahí comenzaron a luchar también para que se incluya Iguazú, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante raro, porque en principio se pactó 4 localidades para el régimen impositivo diferenciado, y había quedado afuera Iguazú, cuando nosotros deberíamos ser uno de los primeros que se tenga en cuenta. Bueno, después se empezó a pelear por los 74 municipios, se había conseguido eso, y creo que era lo mejor que nos podía pasar. Y bueno, después la historia es conocida, muchas provincias reclamaron lo mismo, y el gobierno nacional una vez más tomó una decisión contraria a los intereses de los misioneros, ¿no? Joaquín, ¿cómo lo tomaron ahora esta apertura que va a comenzar creo que el viernes, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ustedes luego de este tiempo tan duro de pandemia? Mirá, Pepe, para nosotros yo creo que se resume en una sola palabra, que es reactivación. Para nosotros una reactivación económica que estamos necesitando. Vos sabés que Iguazú no tiene industrias, tiene muy pocos empleados públicos, es decir, gente que tiene un sueldo fijo. El resto dependemos del turismo, del comercio, y hay algo de comercio exterior también en Iguazú. Entonces este cierre de 1 año y 7 meses a nosotros nos perjudicó de lleno, teniendo en cuenta que la estructura comercial y turística de Iguazú está preparada para recibir una gran afluencia de personas, y no solamente de turismo internacional, porque ahí lo importante que yo siempre remarco: Iguazú vive del tránsito fronterizo vecinal. Pablo te puede explicar la cantidad de gente que recibe de Foz de Iguazú, que vienen a cenar a su restaurante, que se van a una vinoteca, se van a un supermercado, y eso permite que haya un giro de dinero diario en Iguazú, que hoy no lo tenemos, y por supuesto que se ve en la calle, se ve en la gente que está sin trabajo, y por suerte ahora empezó a cambiar, hay búsquedas laborales, se vuelven a abrir comercios que estaban cerrados, y entonces estamos, la verdad, en principio contentos, con una expectativa bastante alta, ¿no? Algo similar seguramente, Pablo, se da en el ámbito hotelero y gastronómico, ¿no? Sí. Bueno, primero aclarar que se abrió hoy se abrió la frontera, en realidad se abrió ayer. Ajá. Yo justamente hoy ya estuve en Foz de Iguazú. Ajá. Tenía que ver un médico mío. Para que tengas idea de lo que son acá las relaciones, yo estuve internado hace 2 años y medio en Brasil por una emergencia, y bueno, tengo un médico que fue el que me atendió allá, y hacía 2 años que no lo veía. Así que hoy fue mi primer chequeo después de casi 2 años. Y sí, esto va a reactivar automáticamente, obviamente, siempre y cuando seamos amigables con el brasilero, ¿no? Hoy en día, con esta situación como está dada, puedo decir que estuve presente, para el brasilero todavía no es beneficiosa como para venir, porque es muy engorroso el sistema, tiene que hacer un PCR para pasar o un antígeno. O sea, pero bueno, lo importante es que ya se abrió, y esto va
repercutir rápidamente en la ciudad. Y vos que estuviste en Brasil y que seguramente no solamente hablaste con tu médico, sino que también habrás interactuado con algunos otros habitantes de Puerto Iguazú, o amistades que puedas tener seguramente, porque también se da en esos lugares fronterizos. Digamos, ¿qué opinan de esta relación y cómo lo ven ellos también esa apertura? Bueno, Foz de Iguazú es una ciudad muy grande, tiene casi la misma cantidad de habitantes que Foz, o capaz que más, y obviamente que tiene mucha relación con Paraguay, que es otra capital de provincia. Entonces tienen un circuito propio ellos armado, y nosotros somos como un lugar para venir a pasarla bien una noche, o parar en un hotel, o ir a hacer compras. Entonces, si bien estaban con expectativas cierto sector, más el turístico que el ciudadano de Foz, estaban medios así como todavía no mostraban mucho interés, sería esa la palabra. Pero bueno, de a poco tenemos que ir convenciéndolos con publicidad, con un montón de acciones que hagamos con obviamente la Cámara de Comercio, las asociaciones hoteleras, la Cámara de Turismo, para ir trayéndolos de a poco y que puedan volver a disfrutar de nuestros servicios. Le pregunto a Joaquín, y esta pregunta va para los dos también, y obviamente quiero la respuesta de ambos. ¿Hay posibilidades de ir recuperándose rápidamente, Joaquín? Mirá, Pepe, yo creo que la recuperación también tiene que ver con lo que dice Pablo. Hoy pedirle a los brasileros, porque ellos hicieron un programa sanitario diferente al nuestro y se acostumbraron a otra cosa, hoy pedirle la doble vacuna y el PCR negativo, por ahí es medio engorroso para ellos ese tema, pensar en venir teniendo en cuenta esos requisitos, pero yo estimo que si se va ajustando eso, si ellos entienden por ahí que lastimosamente es así y el mundo vive en base a eso, y empiezan a venir, la reactivación va a ser importante. Y yo tengo una lectura respecto a la reactivación. Yo estimo que más cerca de fin de año recién vamos a ver un poquitito el impacto de una reactivación, y se va a ir asentando para el primer semestre del 2022, donde creo que estaremos en una cuasi normalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Pablo? Exacto. Sí, creo lo mismo que dice Joaquín. Esto va a ser de a poco, no va a ser de un momento para otro. Lo que sí, como Iguazú es una ciudad pequeña, el impacto va a ser mucho más rápido que una ciudad grande, obviamente. Y el poder de gasto que tiene el brasilero es mucho mayor al poder de gasto argentino. Entonces se ve reflejado eso en la compra en un comercio, en el gasto en un restaurante, en los hoteles que paraban también, en el casino, en muchos lugares. Y va a ser rápido, ¿no? Si bien, como digo, tenemos que volver a conquistarlos, que tomen confianza de que venir a Iguazú no va a ser un problema, porque ellos también estaban acostumbrados a demorar una hora y media, 2, en determinados horarios como para cruzar el puente, así igual venían a consumir. Bueno, eso estamos preparados, yo creo que Iguazú sabe competir. Yo tengo un restaurante que es familiar y que tiene 46 años acá, y te puedo decir que en los 90 no venía nadie, y aprendimos a competir, aprendimos a mejorar, a tener mejor servicio que ellos y mejor producto, y por eso hoy en día, dada el cambio que sea, nosotros siempre tenemos muchísima clientela brasilera. Entonces yo creo que ellos de a poco van a empezar a cruzar, y realmente se va a sentir el cambio. Lo que sí, bueno, obviamente tenemos que no cambiar nuestra estructura de costos de precios para poder seguir teniendo los argentinos y obviamente los brasileños, ¿no? Hay un título ahí, producción, tenemos que volver a conquistarlos, ¿no? ¿Opinás lo mismo, Joaquín? Sí, yo creo que sí, que ahora viene un trabajo bastante interesante, como mencionaba Pablo, de las cámaras y asociaciones que tenemos en Iguazú. Y lo que yo pienso es que nosotros, los ciudadanos de Iguazú, aprendimos de la pandemia, aprendimos lo que es estar abajo en la rueda, y bueno, ahora tenemos un lindo trabajo, porque yo creo que es conquistar a los brasileños. Nosotros tenemos las herramientas, sabemos cómo trabajar estando a favor o con el cambio en contra. Siempre Iguazú supo sostenerse, y nosotros en Iguazú, por suerte, normalmente vamos diferente al país. Cuando el país no le va tan bien, nosotros estamos bien,
tenemos cintura y vamos yo creo que a trabajar en conjunto, porque ahora nos espera 2 meses interesantes para volver a traer a toda esa gente que venía diariamente de Foz y se pasaba el día, como dice Pablo, el brasileño tiene una cultura de gastar bastante interesante y se pasaba el día en Iguazú y la verdad que hacía un gasto importante que hacía que todos estemos un poco mejor porque había dinero circulando en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes pueden pasar hoy a Brasil y quiénes pueden pasar de Brasil hacia la Argentina en ese paso fronterizo? Solamente podemos pasar los residentes de Iguazú y de Foz de Iguazú, solamente. Ajá. Por ahora, o los turistas que van camino a Buenos Aires o a otras regiones, pero ya con otra demanda. No así del lado argentino hacia Brasil. Todavía igual es muy confuso, realmente yo viví en las idas y vueltas hoy yendo y viniendo de Foz, que hay desinformación del lado argentino, todavía se están adaptando a cuáles son las reglas, y del lado brasilero responden, bueno, están poniendo todos las trabas del lado argentino, entonces los argentinos que cruzaban siendo turistas y no podían pasar, obviamente los hacían volver porque las demandas son del lado argentino, no del lado brasileño. El brasileño no pide nada, pide simplemente el documento, hacer nosotros, a ver, tenemos en Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, como un sistema diferente que es el TBF, donde no hace falta presentar documentos cuando uno está en Brasil o en Paraguay. En este caso sí lo están pidiendo y llenar una tarjeta, como si fuera que uno está viajando para el interior de Brasil. Y bueno, era confuso, no hay información, fue todo muy rápido. Pero bueno, tanto Joaquín como nosotros, que a la vez integramos una institución que se llama CODESPI, que es un Consejo de Desarrollo, pensamos siempre para adelante. Entonces, esto es muy importante. Se logró abrir después de mucha pelea. Joaquín sabe muy bien, el año pasado estuvimos mandando notas para todo el país, a la provincia, a todas partes. Quedamos frustrados en septiembre, cuando no se pudo en octubre. Nos volvió a pasar hace un mes atrás o 20 días atrás y ahora esto es un logro espectacular. Hay que pensar para adelante y ver cómo podemos ir mejorando, o sea, mirarlo en positivo, digamos. Exactamente, yo creo que pasa por ahí. Lo que se hizo mal y lo que se hizo bien está perfecto, y mirar para adelante y tratar de proyectar creativamente cómo traer al brasilero y más adelante al paraguayo y obviamente a los turistas extranjeros. A ver, Puerto Iguazú es uno de los pocos lugares de Argentina que hace que entren divisas, que es el gran problema que tiene el país, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser amplios en eso y entender eso. Cuando viene el brasilero viene a dejar impuestos y a traer divisas que quedan acá. Y yo creo que Argentina es, no sé si Ushuaia en su momento, Bariloche y Buenos Aires eran las únicas regiones que podían, importar dólares, ¿no? O reales o guaraníes. Así que creo que es muy importante, ¿no? Bueno, dos últimas preguntas. Uno para Joaquín, por ejemplo, ¿se cerraron muchos comercios en este tiempo en Iguazú, Joaquín? Sí, Pepe, mira, nosotros el último censo comercial que teníamos era del 2018. Ten en cuenta que en el 2020 nos tocaba hacer un nuevo censo, pero por cuestiones de pandemia no lo pudimos hacer. Y en ese momento nos daba una cantidad de 2.500 unidades económicas, donde integraba comercio, hotelería, gastronomía, y nosotros tenemos una estimación que durante pandemia cerraron el 20% de esos comercios, que por suerte en estos días vimos algunas reactivaciones y entendemos que de acá a fin de año se van a volver a abrir varios comercios más todavía y ojalá que para el año que viene equiparemos la situación de la cantidad de comercio a como estábamos antes de la pandemia. Y déjame comentar una cosita, Pepe. Sí, como dijo Pablo, nosotros peleamos un montón para llegar a este momento, un montón. Creo que solo nosotros sabemos lo que realmente peleamos para lograr la apertura. Y hoy tener la apertura de la forma que sea, Pepe, para nosotros es muy importante. Y ahora está en nosotros cuidar esa apertura y de a poco ir mejorando y que se vaya ampliando. Así que, como dijo Pablo, nos costó, pero acá estamos y hoy estamos felices por tener el puente abierto, ¿no?
Sí, y trabajan en conjunto seguramente las dos cámaras, ¿no? Joaquín, Pablo. Sí, Pepe, estuvimos, mirá, hubo días que nos pasábamos todos los días reunidos, la verdad que eso yo saco de positivo y rescato de la pandemia, que Iguazú logró, que creo por primera vez desde que yo vivo en Iguazú, lograr una unión entre todos los sectores, las cámaras, las asociaciones, la verdad que fue muy importante y ojalá que se mantenga, porque yo siempre digo, el éxito, la unión es muy posible y garantiza seguramente el éxito de la mayoría, y ojalá que sea el éxito de todos, ¿no? Si en tiempos difíciles pudieron encontrarse y pudieron paliar la situación, en tiempos seguramente, no digo de bonanzas, pero de una reactivación o de mejoría, más aún seguramente van a poder paliar y van a poder llevar mejor la situación. Exactamente. Pablo, sí, Pablo, te quería preguntar si hay hoteles y bares que pueden abrir, que crees que pueden abrir, o que no pueden, o que hay otros que ya no pueden abrir más y que directamente no hay esa posibilidad. Bueno, mira, yo en términos de puestos de trabajo se han perdido unos 3.000 puestos de trabajo directos en lo que es la hotelería, la gastronomía, el turismo en general. Obviamente que no hay estadísticas sobre los tercerizados en esto. No te olvides que tanto la gastronomía como la hotelería son pequeñas fábricas que tienen muchas áreas, sí. Y esa pequeña fábrica necesita de mantenimiento, necesita de electricistas, necesita de un montón de cuestiones que tienen que ver para el funcionamiento de estas pequeñas fábricas, y obviamente todos esos no cuentan dentro de los 3.000, pero se han cerrado no tantos restaurantes. Sí, hoteles lo han parado porque era mucho más caro tenerlos abiertos, obviamente con las estructuras que tenían. En restaurantes habrán sido por lo menos el 10%, pero sí se achicaron muchísimo. En el caso nuestro, de nuestro restaurante, teníamos 48 empleados y ahora tenemos 30, así que imagínate que son 18 personas menos, 18 familias menos que tienen trabajo, y así en casi todas las empresas. De a poco se ve que los hoteles empiezan a pintar, a recuperar su parte, digamos, interna y externa, y la gastronomía empieza también a activar los lugares que habían cerrado, los que obviamente que se fundieron no, pero bueno, vendrán otros. Sí, yo creo que esto lo que nos tiene que dejar también es una enseñanza de que tenemos que estar preparados para los momentos críticos, si bien nuestra empresa estaba preparada porque tiene muchos años. También como cuestión, digamos, la propia provincia debe ver que Misiones siempre es muy sensible a los cambios, ¿no? Y en eso tiene que ver también la moneda y todo lo demás, y es trabajar en los momentos virtuosos para que en los momentos críticos tengamos un equilibrio, ¿no? Creo que pasa por ahí, se trata de proyectar hacia adelante. Nosotros veníamos siempre trabajando con el CODESPI, que es este foro que tenemos, en ver cómo mejorar la ciudad para momentos como estos. Obviamente que no llegamos a estar preparados, pero bueno, ahora yo creo que viene todo lo positivo, a recuperar y pagar las deudas que tenemos casi todos en las empresas, a tratar de capacitar a nuestros trabajadores, porque también han sufrido muchísimo. No tenemos que olvidarnos que la mayoría de los trabajadores han cobrado muchísimo menos con las ayudas del Estado, pero a la vez, al estar cerrados muchos lugares, obviamente no les pagaban más que la ayuda del Estado, y eso es complicado. Las familias han sufrido muchísimo, tanto también las empresas, así que bueno, es una cuestión de ver hacia adelante y ver cómo nos vamos recuperando. Muy bien. Joaquín Barreto está en su automóvil, por lo que vemos, en la ruta, y le agradecemos mucho a ambos la buena predisposición, y seguramente vamos a poder acercarnos a Iguazú con las cámaras para poder llevar mayor información y charlar con ustedes de aquí a un tiempo no muy lejano para ver cómo se va reactivando eso. Les agradecemos a ambos la buena predisposición. Deseamos que haya una reactivación pronta, creo que se merecen sobradamente, creo que fueron los más golpeados de toda la provincia, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Joaquín Barreto de la Cámara de Comercio de Iguazú y Pedro Bauza de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Puerto Iguazú. Muy amable, que tengan buenas noches. Gracias, Pepe. Chau, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Joaquín. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno,
interesante, ¿no? La esperanza, las ganas, lo que sufrieron y lo que ahora, esta posibilidad que se abre nuevamente. Esperemos, como siempre, que nuestro programa haya servido para que aprendamos entre todos algunas cosas más de nuestra vida cotidiana, desde la problemática territorial de los Mbugá guaraní, desde la política, y esto también que tiene que ver con la política económica, con la política de comercio y la política gastronómica y hotelera de una ciudad que vive justamente de estas cuestiones, más que de otras, como decía Pablo Bauzá, que no es una zona industrial y que necesita de otras cosas importantes para que la reactivación que tiene. Así que esperemos que sirva. Nosotros les prometemos, si Dios quiere, reencontrarnos el próximo martes aquí en Misiones 4, aquí en el Foro. Muchas gracias y muy buenas noches.